Consejera Zelandia Borges Estrada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Astrolabio. Gracias a ti por invitarme y por participar con ustedes, con mucho gusto. Bien, gracias. Queríamos tratar con usted el tema específico de la participación de las mujeres en la política potosina, es decir, ¿cómo se ha desarrollado este fenómeno o cuál es el diagnóstico que tiene el CEPAC a partir de la elección del 2021 que tuvimos? Mira, a partir de la elección de 2021 se logró la paridad en el Congreso, en los ayuntamientos también incrementó notablemente la participación de mujeres y la obtención de triunfos a cargo de mujeres. Tan es así que en el caso de los ayuntamientos el 53% de funcionarias electas popularmente son mujeres ahora, ¿sí? Y obviamente esto obedece primordialmente a la reforma que se dio en abril de 2020 de paridad en todo, a nivel estatal, a nivel federal fue en 2019, aquí se impactó en 2020. De conformidad con esta reforma, se especificó en las legislaciones que se debería garantizar integración paritaria de todos los órganos, ¿sí? En el caso del Congreso del Estado, el proceso electoral pasado también arrojó paridad. En el caso de la legislatura también hubo paridad al momento de dar resultados y en este último proceso electoral también. Ahora, ¿cómo se ha venido configurando esta participación? Obviamente ha aumentado debido principalmente, considero, a la regulación que se ha establecido desde las normas ahora generales, la legislación local, a través del establecimiento de cuotas para la participación de mujeres. Aquí estas cuotas empezaron a partir de los años 90, primero a nivel federal, después a nivel local. En San Luis Potosí tuvimos las primeras cuotas en el año de 1996. Se hablaba de alguna propuesta o de alguna solicitud a los partidos políticos de que procuraran incluir mujeres en sus candidaturas. Desde ese entonces en San Luis Potosí, en esta recomendación que se hacía, se hablaba de paridad. Ya se decía que se procurara incluir igual número de hombres y mujeres en las candidaturas. Y se hablaba también de alternancia entre los géneros y se hablaba de fórmulas integradas por personas del mismo sexo. Nada más que era una simple recomendación. Cuando son recomendaciones, a veces las recomendaciones no son atendidas, si no se establece alguna sanción por el incumplimiento. A nivel federal se establecieron también recomendaciones, pero a partir del año 2002 se estableció ya alguna cuota del 70% de candidaturas de un mismo género, no más del 70% de candidaturas del mismo género. En San Luis Potosí se replicó y se establecía una válvula de escape, ahora le denominan así, que era una forma en la que los partidos políticos podían incumplir con la paridad al momento de registrar candidaturas. ¿En qué consistía esto? En que los partidos políticos tenían la obligación de cumplir con un 70% de candidaturas de un género y 30% de género distinto, pero se señalaba en las leyes que si los partidos aplicaban un proceso de elección democrático, ya no tenían que cumplir con la paridad. Es decir, en las candidaturas de mayoría, si los partidos políticos decidían someter a la ciudadanía o a sus delegados, etcétera, la elección de las candidaturas, esto los libraba de cumplir con la paridad. Y bueno, en San Luis Potosí esta válvula de escape existió hasta el 2014, que se reformó la ley para garantizar la paridad, ya sin válvula de escape. Ya los partidos políticos a partir de 2014 tuvieron la obligación de registrar con paridad. Aquí en San Luis Potosí esa paridad se estableció antes de la reforma de 2014, nada más que existía esta cuestión que te comento de salvedad a cargo de los partidos políticos, así que sí podemos ver cómo a través del establecimiento de estas cuotas y de estos porcentajes de participación de mujeres se fue modificando la presencia. Mira, en San Luis Potosí, por ejemplo, en el 91 teníamos 0 mujeres en el Congreso del Estado, 0 mujeres. En el 2018, ya en el 2021, tuvimos un 48.15% de mujeres. Cabe señalar que nuestro Congreso del Estado tiene un número impar. Hasta este momento el mayor número ha sido a cargo de hombres diputados. Es decir, los hombres son el 51.75% en el Congreso y las mujeres el 48.15%. Esto es 14 hombres, 13 mujeres. O sea, lo que nos comenta es
que no ha habido un año en la historia del Congreso del Estado en San Luis Potosí donde hubiera más mujeres que hombres. Ni un año. Ni uno. No ha existido. ¿Eso podría considerarse Estamos una futura? pensando, ¿sí? Estamos pensando en el establecimiento de una acción afirmativa para buscar que en la siguiente legislatura, por ejemplo, haya más mujeres que hombres, por primera vez en la historia de San Luis Potosí. Es decir, que sean 14 mujeres y 13 hombres. ¿Eso se lograría con estas cuotas o eso depende de los partidos y la votación? Se logra garantizar la paridad en el registro con lo que establecen las leyes. Y se logra garantizar la paridad en la integración también con lo que se establece desde la Constitución y las leyes. Pero insisto, en San Luis Potosí hay paridad, nada más que el número de integrantes del Congreso del Estado es impar. Entonces, para garantizar que hubiera más mujeres por primera vez en el Congreso, necesitaríamos establecer una acción afirmativa si esto no se diera de manera natural. Por ejemplo, ¿cómo se daría de manera natural? Pues que en los 15 distritos ganaran las mujeres, ¿no? Que hubiera 15 diputadas y entonces asignarías 12 diputaciones de acuerdo al orden de la lista que hubieran presentado los partidos. Seguramente algunos partidos incluirían en el primer lugar de su lista de representación proporcional a mujeres, por lo tanto tendrías un congreso integrado a lo mejor por 15, 18 o 20 mujeres y el resto de hombres, ¿sí? Eso se lograría, eso sería natural. ¿Qué ha pasado en los últimos dos procesos? Fíjense, en los distritos tenemos 15 distritos. En esos distritos han ganado en los dos procesos anteriores 7 mujeres y 8 hombres, la mayoría. Así han sido los dos últimos procesos. Pero la representación proporcional, hacemos la asignación y una vez que se determina cuántas diputaciones le corresponden a cada partido, tienes que verificar qué personas son las que ingresarían para saber cuántos hombres y mujeres son. Si detectas que existen más hombres que mujeres, por ejemplo, tienes que hacer ajustes para cambiar algunas diputaciones de hombre por mujeres y garantizar paridad. En el último proceso electoral hicimos un ajuste y solamente se hizo un cambio de un hombre por una mujer, aquí en San Luis Potosí. En este sentido, ¿qué implicó esto? Que se designaran 13 mujeres nada más. Es decir, fueron 7 mujeres electas por mayoría y 6 mujeres por representación proporcional. En el caso de los hombres fueron uno más electo por mayoría, igual 6 por RP. ¿Qué haríamos para garantizar que hubiera más mujeres si se diera este mismo escenario? Pues en la representación proporcional tendríamos que asignar una mujer adicionalmente para que hubiera 14 mujeres y 13 hombres. Esa representaría una acción afirmativa. Así es. ¿Cómo es el panorama, por ejemplo, el interior de los ayuntamientos? En el caso de regidurías, de presidencias municipales, ¿cómo se ha visto ahí la participación de mujeres? Mira, la participación de mujeres en el 94 era mínima para las presidencias municipales, ¿sí? A partir de 2014 se establece, como decía hace un momento, al reformarse la Constitución y las leyes generales, se establece la obligatoriedad a cargo de los partidos de registrar candidaturas a las presidencias municipales, considerando 50% de candidaturas para hombres y 50% mujeres. A partir de 2014 hay un incremento, pero es mínimo. En realidad, si observamos las gráficas, mira, en el 94 teníamos un 7.15% de mujeres en presidencias municipales, en presidencias, ¿sí? En el 2021 tenemos un 29.32. ¿Cuál es el número que representa este 29.32? Son 17 mujeres en 58 ayuntamientos, ¿sí? En realidad es poco el número. A nivel nacional estamos en la misma proporción. A nivel nacional, si haces el cálculo de mujeres en presidencias municipales de la totalidad de municipios del país, es el mismo porcentaje, un 29% de mujeres a nivel federal. Sí. En San Luis Potosí es el 29%, pero hay estados que tienen el 50% o el 60%. Claro, también son estados que tienen un número de municipios menor que el de San Luis Potosí, por ejemplo. Pero sí hay estados en donde la participación en presidencias municipales sí se ha visto ampliada, mejorada, con el establecimiento de la paridad total y la paridad en registro de candidaturas. ¿Qué sucede con el resto de cargos? En el caso del resto de cargos sí hay un notable incremento. Mira, en el 95-94 teníamos un 11.03% de mujeres en presidencias, regidurías y sindicaturas. En el 2021, como te decía en un principio, tenemos el 56.35.
considerando a las mujeres en sindicaturas y en regidurías de mayoría o de representación proporcional, ¿sí? Los partidos políticos tuvieron la obligación de registrar con paridad, es decir, los partidos del total de sus registros registraron 50% hombres y 50% mujeres encabezando las planillas. Pero cuando nosotros establecemos las reglas de registro de candidaturas, lo que nos dice la ley es que un partido político al registrar a su planilla alterna los géneros. Entonces tú tienes presidencia municipal de un género, regiduría de mayoría de otro género, sindicatura de otro género, y luego te vas a la lista de RP, primer lugar de un género, y así vas intercalando géneros. Si tienes un mayor número de hombres en presidencias municipales, entonces en regiduría de mayoría entran mujeres. Por eso tenemos esta explicación de por qué tenemos más mujeres considerando estos cargos que en las presidencias municipales. Quisiéramos tratar un caso en específico. El actual gobierno de San Luis Potosí, a su inicio, comentó que buscaría que al menos el 70% de las titularidades que se dieron al interior de su gabinete fueran para mujeres. Eso no ocurrió, pero esa acción habría ayudado a San Luis Potosí en este tema de la representación política de las mujeres en cargos de elección popular. Claro, mira, lo que sucede es que la reforma de paridad en todo de la que hablé hace un momento, que se emitió a nivel nacional en 2019 y se bajó a nivel local en 2020, esa reforma de paridad en todo establece que debe garantizarse un 50% de espacios para las mujeres en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, ¿sí? Esa norma, entiendo, aún no se regula, aún no se baja a las leyes, entonces no se ha establecido el procedimiento para garantizarlo. A nivel federal ya se hizo, a nivel federal pues los espacios que se van abriendo, dependiendo del porcentaje de mujeres que existan en los poderes, estos espacios que se van abriendo se van garantizando para mujeres. En el caso de San Luis Potosí, pues entiendo que aún estamos pendientes con esa reforma. Una vez que se establezca la reforma, pues también existirían algunas cuestiones de defensa, en su caso, para las mujeres, para exigir estos espacios en los gobiernos, en los poderes. De acuerdo, es decir, entonces no hay todavía un fundamento legal o algún instrumento. Está en la Constitución, jurídico, pero todavía no se baja reglamentariamente a las leyes en San Luis Potosí. Es por eso que todavía, por ejemplo, no vemos la paridad en el gabinete estatal al menos. Así es. Bien, también queríamos preguntarle al respecto de la red de mujeres electas. Queríamos que nos comentara un poco sobre esto. ¿Qué es la red de mujeres electas? Sí, pues mira, como decíamos hace un momento, la presencia de mujeres en cargos de elección popular se incrementó notablemente. Y esto, bueno, no solamente en cargos de elección popular, sino en el desarrollo de procesos electorales desde las candidaturas, porque como decíamos, los partidos deben registrar 50% de candidatas mujeres. El hecho de que las mujeres participen ahora con mayor frecuencia implicó también el que se visibilizara que existen ciertas conductas de violencia que se cometen en contra de las mujeres que participan en política. A partir también de 2020 se reguló a nivel federal, a nivel local, también lo relativo a la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Se establecieron ya desde las leyes cuáles son las conductas que pueden constituir violencia política de género en contra de mujeres candidatas, así como de mujeres electas popularmente. Entonces, debo decirte que esta iniciativa de la Red de Mujeres Electas surge de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales de la República Mexicana, de la cual formo parte, orgullosamente. Y inicialmente se implementó una red de mujeres candidatas para ir dando acompañamiento a todas las mujeres que participaran en los procesos electorales como candidatas, con la finalidad precisamente de orientarlas, de apoyarlas, de darles asesoría para el tratamiento de este tipo de asuntos, de este tipo de violencias que se podrían estar cometiendo en contra de las mismas. Esta red de mujeres candidatas se ha venido aplicando en diversos procesos electorales. En San Luis Potosí la aplicamos en el proceso electoral pasado también, esta red de mujeres candidatas. No tuvimos mucha respuesta como nos hubiera gustado, pero ahorita también con la injerencia del Instituto Nacional Electoral se determinó aplicar ahora el programa de mujeres electas en cargos públicos. Ya algunas entidades federativas lo habían hecho, en San Luis Potosí no lo habíamos hecho y tiene la misma finalidad,
que las mujeres que son electas popularmente, que ahorita se encuentran en el ejercicio de un cargo público, puedan defenderse en caso de que estén sufriendo algún tipo de violencia que afecte el ejercicio de su derecho político electoral a ejercer el cargo público en el que se están desempeñando. Entonces, desde la red lo que estamos haciendo es invitarlas a participar, darles este acompañamiento, brindarles asesoría. Y bueno, estamos en este momento apenas bajándoles algunos materiales de interés que las orienten con respecto a cuáles son las conductas que se pueden presentar, que sepan que ese tipo de conductas pueden constituir violencia política y que conozcan cuáles son los procedimientos que se establecieron desde las leyes para poderse defender en contra de estas conductas de violencia. Que sepan que no hay que no están solas y que pueden defenderse, que pueden obtener sentencias favorables para que esos actos cesen y puedan ejercer libres de violencia el cargo público en el que fueron electas. ¿Es acaso la violencia política por razón de género un tipo de traba o tope con el cual se encuentra el desarrollo de una mejor representación de las mujeres en la función pública? Sí, mira, bueno, es una circunstancia que puede desalentar la participación de las mujeres, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, también tendríamos que conocer cómo se da la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ha establecido diversas medidas para garantizar que el presupuesto que por ley se destina al fortalecimiento de las mujeres, del liderazgo de mujeres, se aplique de manera correcta para garantizar eso, que haya un fortalecimiento realmente del liderazgo político de las mujeres, porque tienes por un lado que los partidos políticos pudieran no estar atendiendo específicamente a programas, normas, etcétera, que garanticen que las mujeres tengan igualdad de condiciones con los hombres en la participación al interior de los partidos, para que puedan postularse como candidatas de inicio, ¿sí? Esa es una cuestión. La otra es cómo viven ya el desarrollo de los procesos electorales, porque recordemos que durante el desarrollo de los procesos electorales los partidos políticos asignan determinadas cantidades de recurso público para que las mujeres puedan contar con esos recursos y llevar a cabo sus campañas. El Instituto Nacional Electoral también desarrolló algunos estudios de los que se desprende que muchas veces no cuentan con el recurso público para las campañas o cuentan en menor medida que los hombres con ese recurso público para las campañas. Aquí también el Instituto Nacional Electoral ha obligado a que los partidos políticos garanticen un porcentaje de financiamiento para las mujeres y eso se estableció también ya en la ley. Es un 40%, si no mal recuerdo, que deben de destinarle también a las campañas de mujeres. Entonces se enfrentan estos obstáculos y luego todavía te encuentras durante el desarrollo de un proceso electoral con situaciones de violencia. Entonces no solamente es esta falta de garantizar condiciones de igualdad en una competencia interna, sino después también el tener este tipo de trabas con respecto al recurso público para las campañas y todavía enfrentar situaciones de violencia. Todo esto ha ido incluyéndose desde la norma para garantizar que se pueda participar en igualdad de condiciones y sin violencia. Entonces, en efecto, el que exista violencia es una situación que puede disminuir la participación de mujeres en la política. Por eso es que se busca, el Consejo Estatal Electoral tiene como una de sus facultades y obligaciones prevenir, sancionar y erradicar la violencia política. No nada más prevenirla y sancionarla, sino erradicarla. Todas estas acciones buscan que las mujeres, en principio, tengan conocimiento de qué es violencia política. A veces tenemos tan normalizada la violencia que no sabemos qué es violencia y la dejamos pasar y eso puede desincentivar el que queramos participar. Pero ya una vez que lo puedas identificar y que sepas que cuentas con herramientas para protegerte, para que se sancione, que se dejen de cometer esos actos de violencia en tu contra, seguramente las mujeres podrán observar que existen procedimientos y entonces pudieran incentivar esa participación de las mujeres en la política. Bien, consejera Zelandia Borges Estrada, le agradecemos mucho que nos acompañara la tarde de hoy en Astrolabio. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.